amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, la santificación. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, 14. Padre Celestial, damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, quitando todo velo, que seas tú, Señor, obrando poderosamente en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Y nos dice Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad. ¿Qué es santidad? Santidad o santificación en el hebreo significa Kadax, que quiere decir limpio, apartar o apartado, consagrado, purificar, santo. Entonces la santificación es el punto central en el propósito de Dios. Recordemos, sin santidad no podremos ver al Señor, a Dios. Por eso es importante santificarnos todo el tiempo. No, pero es que yo he fallado. Claro que todos fallamos. Que diga que no falla es un mentiroso, todos fallamos, en pregunto pecamos. Pero Jesús nos limpia, mientras que caminemos con Él, mientras andemos realmente con Él, el Señor nos va limpiando, nos va santificando poco a poco. Entonces es un proceso, la santificación es un proceso. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que entenderlo muy bien. El Señor nos santificó, nos apartó para Él. El Señor rompió esa naturaleza pecaminosa que nos inclinaba siempre a hacer cosas indebidas y colocó su naturaleza divina en cada uno de nosotros para que andemos en esa dimensión. Oh, pastor, pero que eso es difícil. Claro que es difícil cuando lo hacemos a nuestras fuerzas, pero cuando tenemos al Señor es más fácil las cosas. El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a mostrar el camino. Nos va a exhortar lo que está mal en nosotros. Por eso necesitamos entender que necesitamos caminar con el Señor, perdón la redundancia. Pero tenemos que aprender a soltarnos en la mano del Señor. En Efesios 1.3, vayamos a Efesios 1.3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire lo que nos dice aquí el Señor. Él nos escogió, nos apartó, nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Tú eres un escogido, una escogida de Dios. En el momento de haber aceptado a Jesús, ya somos sus hijos. Ya el Señor nos redimió, nos lavó y nos santificó a través de su sangre preciosa para que andemos en santidad. Con Él lo podemos hacer. Sin Él, Jesús lo dijo, sin mí nada podréis hacer. Pero con Él lo podemos lograr.
Sin Cristo Jesús, el mundo por eso está perdido en tanta inmoralidad, en tanto pecado, tanta corrupción. ¿Por qué? Porque no lo tienen a Él. Una persona que diga que es cristiano y anda en cosas terribles, la verdad, no ha nacido de nuevo. De pronto es un simpatizante de las cosas de Dios, pero que hay una conversión profunda, no lo creo. Por eso tenemos que revisar nuestra vida. Realmente, cada vez que pase, soy santo y abordes con el pecado. El pecado está ahí a la puerta. Pero a nosotros, si estamos con Cristo Jesús, vamos a aborrecer el pecado. O si no, vamos a caer en él. Entonces tenemos que revisar esa parte. Entonces el Señor obra siempre es en nuestro corazón. Repitan conmigo. El Señor obra en mi corazón. Todos estábamos completamente perdidos. Eso lo dice en Romanos 3:23. Porque todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Recordemos cuando Adán y Eva, hagamos un cuadro. Dios los creó, están en el paraíso. Ellos dos gozaban de toda la plenitud, gozaban de Dios, de la presencia del Señor, no les faltaba nada, absolutamente nada. Podían disfrutar de todo el paraíso, podían disfrutar de todo lo que el Señor les dio, pero un día tomaron la decisión de pecar. Y el Señor les tocó sacarlos del paraíso. Y ahí el hombre empezó a pasar necesidades, a trabajar duro. Lean Génesis capítulo 3, ahí nos habla. Ahí nos habla que el Señor lo sacó. A la mujer le dijo, va a tener dolores de parto más fuertes. No, eso me dijo, la tierra será maldita por causa del pecado de ustedes. Y actualmente toca duro. Pero el Señor tenía un plan maravilloso para volver a santificar al hombre. Y es a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al él morir, Él tomó los pecados de la humanidad y los clavó en la cruz del Calvario, para que tanto usted como yo seamos personas salvas y santas. Por eso necesitamos acercarnos a Él confiadamente, al trono de su gracia. Vamos a poner un ejemplo de todo esto. Se nos acerca un habitante de la calle. Veámoslo más de otro punto de vista. Resulta que había un pastor y un comerciante. Él fabricaba jabones. Y ese comerciante le decía a este pastor, dijo, yo no creo en el evangelio. Y el pastor le dijo, ¿por qué no cree? Dijo, porque realmente veo que la gente anda en mucho pecado. Y fuera de eso, pues hay mucha muerte, muchas enfermedades. Realmente por eso yo no creo. Y dijo, y preciso llegó una persona, un mendigo o un habitante de la calle. Y una persona maloliente, con ropa sucia totalmente, su cuerpo, su cabello, mal. Y el pastor le dijo, ¿sabe que su jabón no sirve para nada? ¿Es inútil? Y este hombre dijo, no, si el jabón que yo fabrico es el mejor jabón que hay. No hay como ese jabón.
Dijo, no, eso no sirve para nada. Dijo, ¿y por qué me va a decir eso que no sirve para nada? Dijo, mire, esa persona huele a feo, su ropa sucia, no sirve para nada. Dijo, no, pero lo que pasa es que él si cogiera ese jabón y se bañara con ese jabón sería completamente limpio. Dijo, así son las personas cuando no tienen a Cristo. Están sucios por sus pecados, por sus maldades. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos limpia y nos santifica. Y crea algo nuevo en cada uno de nosotros. Ese es el poder de la resurrección en Cristo Jesús. En una palabra, si nosotros creemos realmente en el Evangelio, en Cristo Jesús, somos santificados. Somos lavados con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Nuestra vida es completamente diferente. Ya aborrecemos el pecado. Ya nosotros puede llegar ahí. Pero no vamos a tomar eso. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido redimidos. Y porque el temor de Dios está en nosotros. Pero para eso tenemos que permanecer en Cristo Jesús y que su palabra permanezca en cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia entre aquellas personas que conocen del Señor, que caminan con el Señor, y con aquellas que no conocen del Señor y mucho menos que caminan con Él. Entonces, la santificación es para los hijos de Dios, para los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. Por eso necesitamos todos los días limpiarnos, porque fallamos, porque hacemos cosas indebidas. Por eso necesitamos cada vez más de Él. Recordemos en Romanos 6:23 que nos habla que la paga del pecado es muerte. Mas el don de Dios o el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que hace el pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y la vida eterna empieza en el momento de aceptar a Jesús, y ahí es donde el Señor nos santifica. Y nos limpia de todo, de toda maldad. Busquemos Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Wow. Vemos aquí que el Espíritu Santo nos va a ayudar en esos momentos de debilidad. Y nos va a mostrar el camino. Por eso necesitamos estar con Él. Caminar con Él todo el tiempo. Entonces el Señor aquí en estos pasajes nos está haciendo un llamado a tener el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿O cómo es el Señor? Santo, perfecto, misericordioso, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios bondadoso, un hombre de mucha fe. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que seamos personas de bien. Que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso todos los días, y quiero que hagamos esta pequeña oración y repitan conmigo. Padre Celestial, te doy gracias. Y te pido, Señor, que seas tú formando tu carácter en mí. Que el carácter de Cristo sea perfeccionando cada vez más mi vida, Señor. Quiero parecerme cada vez más a ti, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los días tenemos que hacer esta oración.
que el carácter de Cristo se forme cada vez más en nuestras vidas. Que Él sea perfeccionando en nosotros. Eso es de todos los días, es una tarea a diario. ¿Por qué? Porque es que nuestra voluntad, nuestra alma necesita ser renovada. Hemos sido nacidos de nuevo, correcto. Pero nuestra alma, nuestra voluntad necesita ser renovada con la palabra de Dios. Porque esa naturaleza, aunque el Señor la rompió, quedaron por ahí como residuos en nosotros. Por eso necesitamos despojarnos del viejo hombre. Y esa es una tarea a diaria. Ya este experimento, deja de orar un día y a ver qué pasa. Te irritas, te enojas con facilidad, haces cosas indebidas. ¿Por qué? Porque esta carne está ahí, tenemos que someterla a Cristo Jesús. Por eso necesitamos buscar cada vez más la presencia del Señor. Nadie vamos a ser perfectos. No podemos buscar una perfección. El único que es perfecto es Jesús. Pero debemos decir al que perfeccione su obra cada vez más en nuestras vidas. Estamos en un proceso de santificación. Y vamos a ser completamente santos cuando ese cuerpo sea glorificado. Cuando estemos en la presencia de Él. Pero estamos en el proceso. Por eso estamos buscando santificación. Santifícanos, Señor. Lávame cada vez más con tu sangre preciosa. Enséñame cada vez más a caminar contigo. Son oraciones tan sencillas, pero que eso nos va a dar la victoria. Entonces, ¿para qué sirve la santificación? ¿Sabe que hay beneficios? Eso nos trae seguridad, nos trae paz. Dios puede cumplir las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a andar en victoria. Son beneficios. Entonces, andemos en ese nivel. Entonces el Señor, en el momento de haber aceptado a Él, como nos dice en Efesios, Él nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor ya colocó su fundamento en cada uno de nosotros. Es como un ejemplo. Se compra un terreno, consigue un arquitecto, diseña planos lo que va a hacer, pronto una quinta, una cabaña, pronto un hotel, con piscinas, pero se quedó ahí. Tiene los planos, tiene el terreno, pero se quedó ahí. Muchas personas se quedan ahí. El Señor nos lavó, nos escogió, pero no hicieron nada, se quedaron ahí, estancados. El Señor coloca el material su palabra. Simplemente debemos edificar nuestra vida en Cristo Jesús, meditando en la palabra, escudriñándola, aprendiendo, creciendo, madurando. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya está el fundamento. Ahora tenemos que levantarnos en ese fundamento que es Cristo Jesús. El terreno somos nosotros, es nuestro corazón. Jesús lo habló. Del sembrador, ¿recuerdan? Del sembrador. Sin embargo, les voy a recordar. Jesús habló de esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Una cayó en pedregales en el camino, otra en pedregales, otra cayó por allá en espinos y otra cayó en buena tierra. Los que cayeron en el camino, llegaron las aves, se comieron eso. Los que cayeron en piedras, floreció por un tiempo, llegó el sol y se secó completamente. Los que crecieron en espinos, crecieron y se ahogaron.
completamente, pero los que cayeron en buena tierra dieron fruto al 30, 60 y 100%. Aquí el Señor nos... ¿Y cuál es eso? Nuestro corazón. La tierra es nuestro corazón. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces a muchos les llega la palabra, pero no fructificaron. Fueron una vez o dos veces a la congregación y no volvieron. Esas son las personas que cayó esa semilla en el camino. Otras, los que cayeron en pedregales, fueron a la iglesia, estuvieron tocados, ministrados por el Señor, florecieron por un tiempo, pero llegaron los momentos de tribulación, de angustia, y se apartaron. Los otros, los que cayeron en espinos, son aquellas personas que ahogaron por las riquezas y los afanes de este mundo. No volvieron. Pero los que cayeron en buena tierra son aquellas personas que escucharon el Evangelio, lo pusieron en práctica y están dando fruto para el Señor. Porque su corazón está dispuesto para servir al Señor. El Señor nos habla tan claro con esta parábola del sembrador. Y nos apartó. Y nos santificó. Y el Señor espera que nosotros demos fruto. Porque ya la santidad nos pertenece. Como les dije, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios? Yo sí. Pues tengo que estar ahí, permanecer en el Señor. Y cuando llegue el pecado, pues aborrecerlo. Ya, chao. En Tito, capítulo 2.1, vayamos Tito 2.1. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí en Tito nos está dando enseñanzas de llevar una sana doctrina. Apartados para el Señor. Que el Señor no tenga que avergonzarse de cada uno de nosotros. Eso es santidad. Y necesitamos ir por este camino de santificación. En Mateo capítulo 7, 21, vayamos Mateo 7, 21. Nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, ¿no? Muchos predicadores, que Dios nos guarde, que Dios me guarde, de predicar la palabra, de orar por los enfermos que sean sanos, y que llegue el día
que tengo que presentarme delante del Señor, el Señor me diga, no, quién eres tú? Tremendo. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Si tú eres aquellas personas que vas a la iglesia, que levantan las manos, pero tu vida personal anda el pecado, arrepiéntate, porque no verás al Señor. El Señor está listo, es paciente para que vengamos a Él nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a santificar. Él nos lava con su sangre preciosa. Pero tenemos que dar un giro de 180 grados. Servirle a Él. Eso es lo mejor. Que hay momentos difíciles, sí, claro. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Si te predican otro evangelio, o si le predican otro evangelio, que no va a tener problemas, no. Es un evangelio que Jesús no predicó. Vamos a tener conflictos, vamos a pasar por tribulaciones, por angustias, pero Jesús dijo, confía que yo he vencido el mundo. En una palabra, con Él somos más que vencedores. Con Él vamos a tener victoria total, pero vamos a permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer día tras día. No cada 8 días, porque es que la venida del Señor está tan cerca que en cualquier momento Él viene por su iglesia. ¿Estás preparado? ¿Tienes tus ropas lavadas con la sangre de Jesús? ¿O sigues ahí en el pecado, amando el pecado o acariciando el pecado? Tenemos que revisar nuestras vidas. Como les dije, hay muchos beneficios. Cuando andamos en santidad, esto nos trae mucha seguridad. Eso nos habla en Hebreos 12 al 14. Nos trae consuelo y descanso a nuestras almas. Eso lo dice en 1 Juan 2:3 al 5. Seremos útiles para Dios. Eso lo dice en Filipenses 2:14. Vamos a alcanzar las promesas de Dios. Eso lo dice en 3 Juan 2. Y vamos a andar en victoria. Eso lo dice en Romanos 8:37. Beneficios. Entonces, ¿qué esperas? ¿O qué esperamos? Porque aquí es todos, ¿qué esperamos? Pues andar en santidad, pedirle perdón al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y empezar a caminar con Él. Fácil. Y el Señor nos va a limpiar todo el tiempo. Vayamos a Juan. Perdón, 1 Juan. Primera de Juan 9. No lo vamos a leer más bien desde el 6. Nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando tenemos comunión unos con otros, hermanos unos con otros. Cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos y empezamos a tener comunión unos con otros, el Señor nos limpia de todo pecado. Y nos dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos
a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! Aquí el Señor nos está hablando. Tan claro. Si andamos en comunión unos con otros, el Señor nos limpia de todo pecado. Y si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Fácil. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y que el Señor nos santifique, nos perfeccione cada vez más y más. Padre Celestial, te doy gracias por esa palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos andado en santidad como tú nos pides, Señor. Señor, reconocemos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, que hemos hecho cosas indebidas, Padre. Nos arrepentimos, Señor. Pero enséñanos, Señor, a caminar en santidad, Señor. A llevar una vida en victoria contigo, Señor. A permanecer contigo, mi Señor, y que tu palabra permanezca en nosotros, Dios. Hoy tomamos esa firme, Señor, decisión por ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.